lo cual ha sido clave para nosotros, que es con Andrés Cargill. Y bueno, yo soy ingeniero eléctrico de la Universidad de Chile. La verdad es partí mi emprendimiento como una tesis inicialmente, y soy uno de los cofundadores de Lazarillo, que ha sido una herramienta de orientación inteligente y ayuda a las personas con discapacidad a conectarse con los distintos servicios de las empresas e instituciones públicas. Y bueno, ha sido bastante premiado en varias partes, Lazarillo, hemos logrado hartos premios, pero lo más importante creo es que hemos llegado a hartas personas, y ahora estamos creciendo en clientes también. Entonces, eso, encantado de estar aquí. Buenísimo, René, de nuevo un montón de gracias por sumarte, realmente creo que es súper interesante poder conocer tu historia. Estamos haciendo una pregunta online, además de harta participación en el chat, y como sabés nosotros vamos a trabajar o en la guía que hicimos, si lo ves conocer, porque en parte de esto pasaste por todo lo que hicimos en los modelos del año pasado. Obviamente pasamos primero por lo que es conocer a los clientes, después generar una propuesta de valor, y finalmente generar algún modelo de negocios. Y entre las preguntas, aparentemente, y hoy voy a tratar, René, de que nos cuestes un poquito de todo, pero como pone ahí Neni, gracias Neni, el modelo de negocios parece que prima, ¿no? El poder saber cómo todo lo que vamos haciendo, cómo hacemos que esto realmente se transforme en algo con impacto y que llegue y que tengamos la posibilidad de generar algo. En tu experiencia, René, cuando pasaste por las distintas etapas de ir armando Lazarillo, ¿qué fue para vos lo más difícil? ¿Cuál fue la que más dolores de cabeza te trajo? Bueno, yo creo que también el modelo de negocio, en especial, por ejemplo, de Lazarillo, nosotros somos B2B2C, que significa de negocio por business, a negocio, a consumidor. ¿Sí? O sea, hay empresas que tienen un modelo de negocio a negocio, B2B, o negocio a consumidor final, o sea, B2C. Nosotros somos B2B2C, que cada vez es más conocido y es más usado, porque al final, por un lado, nosotros tenemos usuarios que son gratis, y por otro lado tenemos empresas que pagan para conectarse con esta masa de usuarios, y de alguna forma nosotros nos enfocamos en la accesibilidad. No, definitivamente una de las cosas más difíciles, bueno, y también veo que conociendo a los clientes, que igual tiene que ver con llamar a los clientes, que es algo que mucha gente no le gusta hacer, pero hay que hacerlo, y ahí vais definiendo también la propuesta de valor, así que creo que has sentido lo que están eligiendo. Buenísimo, bueno, René, la verdad que yo creo que sí, la verdad que en mi vida me ha tocado por suerte trabajar con varios emprendimientos, desde haciendo distintas mentorías, haciendo distintas cosas, y me parece que sí, como ponerlo, porque el modelo de negocio sobre el final es como ponerlo todo junto, ¿no? Todo el proceso que fuimos pasando, eh, y llegar a resumirlo de alguna manera en cómo va a funcionar todo esto siempre se hace difícil. Denme un segundito, que un temita familiar cortito y vuelvo con todos. Por mientras, Neni, podemos ver el pitch de René. Nada nos detiene, ¿te parece? A ver si se escucha. No se escucha. No, y se escuchaba antes. Espérenme un segundo. René, por mientras que la Neni soluciona el tema del audio, que hay que... Cuéntanos un poco más sobre la experiencia, porque hay muchos, la vez pasada preguntaron como el tema de las mentorías. Entonces, nos podrías contar cómo ha sido tu experiencia, que el mentor, ¿qué hace un mentor? Porque no es que no te dice qué hacer, sino que te ayuda a mirar las cosas de otra manera, ¿o no? Cuéntanos un poco. Sí, claro. A ver, el mentor, la verdad para mí fue clave. Fue Andrés Cargill, y la verdad, después de que pasamos por el programa, seguimos trabajando con él. Entonces, aquí igual hay que ver al GCN como un grupo de personas que está como motivada para hacer crecer tu empresa, o sea, para apoyarte. Y que ahí hay que aprovechar también el tiempo de los mentores, o sea, prepararse bien, tratar de ser lo más efectivo posible, porque aquí
O sea, son empresarios que están súper ocupados y te están dando un tiempo. Así que en verdad hay que aprovecharlo al máximo. Tienen mucha experiencia y puede hacer que al final tu negocio cambie, crezca más y puedas generar otras oportunidades. Algo así, algo que decir desde el punto de vista de nada te detiene, creo que una experiencia súper entretenida. A mí me tocó, bueno, participar en el primer pitch y después justo quedamos en una aceleradora en otro país, así que me tuve que ir y después quedó uno de los cofundadores, entonces no fui el único de mi equipo que tuvo la oportunidad de participar, pero sí, de todas maneras, la idea es que después esto siga. Ya volví, Bernie. Muchas gracias. Pido disculpas a todos, pero bueno, esto de que estamos todos de la casa, como saben, a veces Sí. se hace un poco más difícil, pero así que bueno, pero ya estamos de vuelta. Así que, Neni, no sé si funciona Ahora el debería video, funcionar. ¿lo podemos ver? Sí. La idea ahora es mostrarle el video de René para que ustedes conozcan más su emprendimiento que se llama Lazarillo, y así podamos ir trabajando en esta guía basándonos en esta base de qué se trata Lazarillo y cómo va avanzando también. Así que le vamos a dar play. Hola, mi nombre es René Espinosa y soy director ejecutivo. Hola, mi nombre es Miguel González, soy director de experiencia de usuario de Lazarillo. La verdad es que estamos solamente excitados y de alguna forma expectantes a dar lo mejor de nosotros. Y nada te detiene, le damos este aplauso a René Espinosa, que viene acompañado de Miguel González a presentarnos su APP para personas con discapacidad visual. Los no videntes se enfrentan a muchos problemas en su diario vivir y este soñador quiso hacer algo al respecto y creó una innovadora herramienta para ayudarlos. René, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido, y estás acompañado, por supuesto, de Miguel. Miguel, por favor, pasen al escenario para que nos expliquen con detalles a un nivel de esta aplicación para personas con discapacidad visual. René, ¿estás listo? Listísimo. Entonces, nada te detiene, tu sueño, en un minuto. Imaginen que el día de mañana ven así. Absolutamente nada. Y que la única forma de interactuar con el entorno es a través del sonido y el tacto. Piensen cómo sabrían en qué momento bajarse la micro, cómo encontrar una tienda, o en un hospital, cómo encontrar la urgencia. En el mundo hay más de 250 millones de personas que tienen algún tipo de discapacidad visual. En Chile hay más de 800.000 personas. Y es por eso que creamos Lazarillo, el Waze para las personas ciegas, que por medio de tu ubicación, un mensaje audible te habla del entorno, mejorando tu autonomía e independencia. Nosotros trabajamos con las empresas, digitalizando sus espacios de atención a público y así mejorando la experiencia de sus clientes. Tenemos 11 clientes y 60 ubicaciones habilitadas. Con este premio queremos cambiar el mundo. Queremos que los 250 millones de personas tengan Lazarillo en su bolsillo y los 800.000 chilenos puedan mejorar su calidad de vida y la de sus familias. Muchas gracias. Gracias a ti, René. El Waze para las personas con discapacidad visual. ¿Y sabes qué? Cuando estabas hablando... Se extiende igual, no sé si... Escuchar la presentación y quizás imaginártelo. Buenísimo. Ya, bueno. Buenísimo, René, la verdad que de nuevo felicidades porque cuando vimos la primera vez cómo contabas la historia, fue bien emocionante y verlo de nuevo trae un montón de recuerdos. Para todos, para contarles un poco, la verdad que yo sé que todos tuvieron acceso a la guía y cuando nos empezamos a pensar, bueno, cuál es la mejor manera de poder encontrar el caso, de ver el valor de esta guía y de cómo llenar y surgir las dudas, la idea de tener una hora de contarles teóricamente cómo íbamos a hacer para llenar cada una de estas cosas, la verdad que se iba a hacer un poco difícil y con toda honestidad un poco aburrido. Y se nos ocurrió la idea de invitarlo a René, que pasó por el programa, que trabajó todos estos modelos, y hacer una especie como de entrevista, de ir contando, que nos vaya contando su experiencia, de ahí tratar de relacionarlo con la parte más teórica y en cada una de esas ir tratando de contar las dudas y de poder responder, con lo cual, como saben, el chat está habilitado, así que si en cualquier momento, ya sea sobre Lazarillo o probablemente más importante, en la generalidad de cómo funcionan sus herramientas van surgiendo dudas, la idea es que las vayan
poniendo en el chat, nosotros lo vamos a ir revisando y en su momento les vamos contando y les vamos a ir contestando. Y mientras tanto nosotros avanzamos y les vamos contando un poco de cómo funciona y para qué sirven todas estas herramientas. Y René, la verdad que un poquito habíamos empezado a conversar de lo difícil que era poner todo junto en el modelo de negocio, y me quedaba mirando de nuevo el video donde contabas Lazarillo en un minuto, digamos. Y siempre hay que empezar por algún lado, ¿no? Porque decir todo eso en un minuto que parece fácil, tener esa capacidad de síntesis y llegar realmente a explicar lo que uno quiere a terceros de manera tan concreta y tan rápida, es más difícil de lo que parece. Pero por algún lado hay que empezar, ¿no? Y uno dice siempre, bueno, empecemos por afuera, empecemos por los clientes, porque si no, uno como que se empieza mirando el ombligo, resuelve sus propios problemas, y resolver tus propios problemas te asegura de por ahí algún tipo de alegría interna, pero no necesariamente un negocio. Entonces, ¿por qué no nos contás un poco en tu experiencia, cómo fue ese proceso o esa idea de empezar a conocer o identificar a tus clientes? Ya, perfecto. Bueno, en el caso de Lazarillo, como decías, tenemos dos clientes, el usuario final y la empresa. Y para ambos dos clientes hay que hacer este mismo proceso igual. Pero el proceso principal es hablar con ellos, entender los problemas y sacar el porqué, básicamente. Digamos que antes de Lazarillo, igual las personas solucionaban su problema. Ahora, ¿cómo lo solucionaban? Tenían que depender de un familiar, aprenderse una ruta de memoria, y de repente la memoria falla y te pasaste una cuadra o te pasaste una parada, por ejemplo, de un bus, porque digamos que una persona cuando se aprendía de memoria andar en la micro, se aprendía de memoria hasta los baches para saber en qué momento bajarse, o sea, ese nivel de memoria tenías que tener. Y después de que te pasaste al vez de una parada, tenías que depender de una persona externa, entonces toda esa información la fui extrayendo de los mismos usuarios. Hablé con distintos tipos de usuarios, con distintas discapacidades visuales, gente que no veía absolutamente nada porque tenía ceguera total, gente que tiene baja visión, que ve distorsionado, gente que ve borroso, gente que ve por un ojo y por otro no, y no puede leer, por ejemplo. Entonces, la verdad es que me tocó mucho de hablar con los usuarios, por ejemplo, en este caso. Hice mi tesis en Lazarillo, yo estuve un año trabajando en él, y fue harto iterar y de descubrir qué les podía funcionar y hacer prototipos para que probaran, y como que no fuera algo tan como imaginativo. Y después de un año de trabajo como que se logré hacer algunos prototipos interesantes que pudimos probar después en un centro comercial, con más personas, etcétera, y que bueno, de ahí yo al principio no pensaba hacer Lazarillo un negocio, sino era como más exploratorio, y como lo que pasó ahí fue que la gente le encantó, o sea, pudo entrar a una tienda en un lugar que nunca había estado y estaban súper emocionados. Entonces era como, ¿cómo puedo llegar, cómo esto puede ser realidad? Me decía. Y yo en verdad no tampoco sabía en ese entonces. y bueno, me tocó, después de un año trabajando para otro emprendimiento, empecé a entender más el mundo de los startups, y después me lancé a la piscina. Y me tocó también hablar con la otra parte, que es el área de la empresa. Y yo creo que eso también, de hecho, todavía es algo que constantemente tenemos que hacer. De hecho, ahora mismo estamos en un programa de aceleración en Estados Unidos y nos están mandando a volver a hablar con las empresas y con los usuarios finales. Así que en verdad es algo constante. Pero sí, así hay que conocer al cliente, porque va cambiando, las necesidades de los clientes cambian. Hoy día hay COVID, ya la gente no puede salir a la calle, hay otras necesidades. Entonces, siempre... Te voy a interrumpir un segundo, súper interesante, y me quedo como con 15 aprendizajes ahí, porque pasaste por toda una historia, pero me quedo, con dos temas me voy a quedar para seguir profundizando un poquito, pero me dijiste dos temas que me parecieron súper interesantes. Uno, que las necesidades del cliente cambian constantemente, lo cual, y tenemos que estar siempre hablando con ellos. Pero otro, súper importante, empezaste a contar un poco cómo lo fuiste, que cuando estaba un ejercicio casi teórico y académico lo que estabas haciendo, y de repente empezaste a hablar y te empezaron a contar y se empezaron a emocionar y va. Pero, ¿cuál fue para vos en este camino? Más allá de que sabemos que, o que nos contás que siempre hay que escuchar, ¿cuál fue el valor de poder escuchar a los clientes? Que parece súper importante, pero además, ¿cómo hiciste para encontrarlos? O sea, cuando recién empezás a definir clientes, ¿no? Supongo que, ¿qué haces? Partís y decís, bueno, yo creo que es este,
o esta es una definición, y supongo que, no sé cómo haces, lo fuiste a buscar a la calle, los encontraste a través de alguna asociación, eran conocidos, fuiste con una entrevista preparada, fuiste a escuchar. Contame un poco cómo hiciste para realmente empezar a conocerlo desde lo práctico a los clientes, ¿no? Dice conociendo a los clientes, pero desde lo práctico, ¿cómo avanzaste en eso? Sí, perfecto. Bueno, yo usé fundaciones en mi caso, para el usuario final. Iba a las fundaciones, pedía permiso y pedía como ver si podía eventualmente entrevistar a 10 personas, 5 personas. Y eso fue al inicio, entonces logré entrevistar como 30 y algo así, con distintas discapacidades, etc. Y un poco como que, obviamente igual hay que ir preparado con ciertas preguntas, etc. Pero la idea es más explorar, o sea, como no darle una solución, así como, oye, te dicen algo y tú, pero es que yo puedo hacer esto, no sé, y como que tenéis la solución de una, en verdad la idea es no. La idea es como seguir sacando más información para entender al final cuál es el problema, cómo lo está solucionando, ¿es realmente ese un problema, el cómo lo soluciona? Porque ahí está como la gracia al final. Entonces, y en ese aspecto es como tratar de entender como qué valor uno quiere entregar, así. Digamos, en nuestro caso era autonomía, como el tema de ser independiente. Entonces, el tema está ahí cómo, y ahí un poco ver si, no sé, usar la tecnología. Yo me enteré que sí usaban la tecnología, o sea, podían usar aplicaciones. El tema era que las aplicaciones no eran accesibles para ellos. Significaba que digitalmente las aplicaciones no le hablaban. Todos los celulares tienen herramientas de accesibilidad y las aplicaciones te hablan los botones, por decirlo así. Entonces uno va tocando el botón y te va hablando. Pero la mayoría de las aplicaciones no eran accesibles. Entonces, por un lado, había gente que tenía celular, podía usar aplicaciones como WhatsApp, pero se perdía en la calle. Entonces, ¿y por qué no usaban Google Maps también? Y de alguna forma ahí empecé a entender que Google Maps funcionaba distinto también. O sea, te muestra un mapa, ese mapa la persona no lo puede ver, entonces se requiere información referencial. Y bueno, ahí la idea es que voy sacando más información, y así fue como lo fui haciendo. Buenísimo. Y bueno, hablabas un poquito de ir conociendo a los clientes, era como ir con alguna guía de preguntas, ¿no? Entonces, la guía que supongo la viste, como sé que todos los que están acá la fueron trabajando, tenía como algunas preguntas específicas, ¿no? Hablaban de los distintos segmentos, de qué motiva a los clientes, de cuáles son sus dolores, cuáles son sus necesidades. ¿Por qué podrían usar mi producto, mi servicio? Y yo creo que un poco de todo esto nos fuiste contando en el journey, en el viaje que hiciste para ir armando todos tus clientes. Contame un poco ¿dónde encontraste el valor en las conversaciones? ¿Fue el poder tener una respuesta final? ¿Fue la capacidad de ir cambiando a medida que te llegan las respuestas? ¿Te ayudó de alguna... estas conversaciones que fuiste teniendo, te ayudó un poco a moldear Lazarillo, a cambiarlo, o fuiste con la idea y siguió para adelante nomás? No, o sea, de hecho hoy día todavía seguimos moldeando Lazarillo. Algo que se hizo al inicio y después ya no. De hecho, constantemente, ahora lo que sí usamos la app como un canal. Nos llegan problemas, nos llegan requerimientos, sugerencias desde todo el mundo. Y que de alguna forma lo importante es entender cómo tal vez llegar a una primera, ¿cómo decirlo? Como, no sé si prototipo es la mejor palabra, porque a veces no es un prototipo, o sea, es como una funcionalidad. ¿Cómo puedo yo satisfacer esto de una manera como lo más eficiente posible? Y yo creo que algo importante también para los emprendimientos es como también la forma de satisfacer esa necesidad la haces escalable también, que es algo importante. Obviamente puede ser que la solución no sea algo escalable inicialmente, pero igual yo siento que es importante mantenerlo en la cabeza porque después puedes como hacerlo más rápido. Y claro, la idea es como ir extrayendo la información, no la funcionalidad principalmente, porque hay gente que te dice como, mira, yo quiero que esto sea así, pero ¿por qué queréis que eso que sea así? ¿Por qué esa es la mejor funcionalidad? Que es como la típica que siempre dan el ejemplo, que Ford si le hubiese preguntado a las personas cómo querían el auto, le hubiesen dicho un caballo más rápido. Entonces, como obviamente no. Entonces, de alguna forma uno tiene que tener una visión, pero de alguna forma como cohesionarla con lo que están diciendo los usuarios.
o cliente. Pero por ahí tendríamos caballos más rápidos, ¿no? Uno nunca sabe. Genial. Y la verdad que me encanta además cómo llegaron a la definición, ¿no? A veces las definiciones simples, como pusiste ahí, personas con discapacidad visual que buscan tener mayor autonomía e independencia en su día a día, son las más difíciles. Yo quiero suponer, y conociendo cómo viajó todo esto, que llegar a eso es un viaje. Y de acá pasamos un poco, René, me tomo 5 minutos para pasar un poco a la parte más teórica de lo que es esto de conocer a mis clientes, porque yo creo que uno de los grandes aprendizajes, y creo que la experiencia de René en esto es súper válida, lo más relevante es entonces saber, porque muchas veces cuando tenemos esta idea, es muy difícil saber por dónde empezar, ¿no? Y ese primer paso de decir, bueno, voy a empezar por mis clientes, voy a tratar de entender qué es lo que estoy tratando de resolver. Y que la idea de negocio parte entonces no tanto de nuestra idea, que es muy común verlo, sino que realmente parta de una necesidad que un grupo de personas, en el caso de René eran personas con discapacidad visual, una necesidad que hoy no pueden resolver o que resuelven de una forma que realmente no es óptima, que en este caso era su autonomía e independencia en el día a día. Entonces, entender a mis clientes es un poco identificar cuál es ese dolor que tienen, qué los motiva, qué es lo que están tratando de hacer, y ahí la pregunta que quedaban, ¿no? ¿Qué lo motiva? ¿Qué objetivos tienen? ¿Qué dolores tienen? Y creo que también en sus dolores nos queda también el cómo lo resuelven hoy y por qué es óptimo o no es óptimo. ¿Qué necesidades tienen que hoy no pueden satisfacer? ¿No? O sea, ¿qué son cosas que les gustaría hacer que hoy no pueden? O que las hacen pero de una forma que podría ser mejor. Y recién ahí empezar a decir, ok, entendiendo a esta persona, o ojalá grupo de personas, ¿no? Porque si fuese una sola persona nos queda un cliente muy chiquito, pero entendiendo este grupo de personas que tienen este grupo de necesidades, entonces sí empezar a pensar, bueno, ¿qué puedo hacer para ayudarlos? Porque realmente, desde este punto de vista, si logramos resolver un problema a la gente, la probabilidad de éxito que vamos a tener es mucho más amplia. Y el segundo tema que me quedo, René, con lo que nos contaste, que me gustaría compartir con todos, es esta capacidad de escuchar activamente a los clientes. Las herramientas, y lo importante de las herramientas y la guía que compartimos y que ojalá que entiendo todos empezaron a usar, es tan importante llegar a esa definición que vemos ahí de René, como el proceso o el viaje de llegar a esa definición. La capacidad de escuchar activamente y de escuchar para realmente para formar la opinión y no escuchar para reafirmar lo que ya creemos. De escuchar con esa mente abierta que a veces es tan difícil. Y como René dijo, y dependiendo un poco del tipo de negocio, pueden ser simplemente que charlas en profundidad uno a uno, o pueden ser con un grupo, o pueden ser encuestas, o pueden ser realmente la forma que uno quiera, y que no son tan complejas ni tan sofisticadas, que pueden serlo, pero no necesariamente, y de ahí partimos entonces ya conociendo a nuestros clientes. Entonces creo que la invitación, y Neni, si pasamos a la próxima slide, la invitación a todos es que cuando partamos, el punto de partida de nuestros emprendimientos entonces sea conocer a nuestros clientes. Porque cada grupo y cada emprendimiento, a pesar que tengamos soluciones parecidas, va a tener su propio grupo. Y ir con una guía, tratar de resolver, y a partir de ahí recién empezar a escuchar y hacer cambios. Bernie, te hago una pregunta porque yo veo que hay gente que levanta la mano. Sí. Así que antes de pasar a las preguntas que fueron saliendo en el chat, por una cuestión de orden, pregunto si hacemos preguntas en vivo o si hacemos preguntas por chat. Por chat, para que podamos avanzar y abarcar todo lo que tenemos que hacer hoy día. Les pido a todos que me vayan escribiendo en el chat. Yo ya tengo, de hecho, tengo un par buenas, que si quieres hay una que te la digo al tiro,
que la encuentro interesante. ¿Es diferente buscar una necesidad en tu cliente que pretender crearle una necesidad? Eso pregunta Paulina Cisterna. Lo encuentro interesante. ¿Respondo? Ya. Lo que pasa es que Dale, igual René. eso de crear necesidad también tiene una razón de ser, como que las necesidades no se crean porque sí. Por ejemplo, el tema de Facebook, por ejemplo, que creó una necesidad para todos, que después ya se transformó en las redes sociales. Las redes sociales en sí, antes no existían, son necesidades nuevas, ¿verdad? Pero en verdad no tan nuevas, porque en verdad el sentido de, como la necesidad de conexión entre las personas siempre ha existido. Ahora, que lo pueda hacer en masa y que lo pueda hacer como con personas de todo el mundo, es como, crea cosas nuevas, creaste un mercado nuevo, pero la necesidad siempre estuvo. Y hay hartas necesidades que, por ejemplo, pueden ser emocionales, pueden ser sociales y pueden ser funcionales. Una necesidad funcional, ahorrar tiempo, por ejemplo. Una necesidad emocional, me conecta. Una necesidad social, me da una insignia, por ejemplo. Entonces, Lazarillo, por ejemplo, da una insignia a las empresas, porque ahora se pueden diferenciar, son más accesibles, tienen un tema social. Entonces, ahí está el cómo sale eso de la startup generalmente, que es como que creáis necesidades, pero al final está todo en base a necesidades y propuestas de valor existentes de todos los humanos. Solamente que la estáis masificando de la forma. Me sumo, René, a lo que dijiste, le voy a agregar un poco de teoría de fondo. En general, las necesidades existen. Es difícil, no imposible, es difícil crear la necesidad, porque como decía René, la necesidad del cliente o de nosotros como personas, olvidemos también un poco los negocios, ¿no? Pero las necesidades que tenemos en el día a día existen. Lo que podemos crear son distintos mercados. Y es la intención de suplirlo de alguna manera u otra, pero si parto de un emprendimiento, yo creo que vuelvo a lo mismo, que es resolver una necesidad existente es mucho más poderoso que tratar de inventar o crear algo, ¿no? Porque en el fondo lo que sí puedo crear, que probablemente no existe, que yo tengo que, a ver, lo que estamos hablando acá, como decías, que es educar a nuestros clientes sobre los beneficios de nuestros servicios. En el fondo, y para seguir el ejemplo de Facebook, esas necesidades existían. Es muy difícil que algo venga a resolver una necesidad que no existe, aun cuando salgamos de Facebook y sea no sé, desde un asistente virtual con inteligencia artificial, que uno puede decir, bueno, pero en realidad no la necesito, pero la necesidad de facilitarnos la vida y hacer las cosas más rápidas existen, y entonces lo que viene es un producto nuevo que lo resuelve de otra manera. Entonces, en general, las necesidades, sobre todo las necesidades de fondo, las subyacentes, existen, y uno lo que crea son distintas formas de resolverla. Bernie, ¿seguimos con preguntas? No, sigamos sigamos y después vamos para poder avanzar. Sí. Dale. Entonces yo creo que la invitación de nuevo era a conocer un poco, partir conociendo a nuestros clientes, y como resumen yo diría, para quedarnos con los temas importantes, ¿no? Uno muy importante es el proceso. Uno nunca termina de conocer a sus clientes, porque las necesidades y los deseos evolucionan y cambian, con lo cual la escucha activa de nuestros clientes es una necesidad constante. No es algo que yo escribo en una hoja de papel cuando empecé a armar mi proyecto y me olvido, y después vengo 3 años después a ver de qué se trataba, sino que es una evolución constante, y creo que quedó muy claro también en el ejemplo de René. El segundo, que el proceso o el camino de llegar a ese conocimiento es tan importante como el resumen de lo que nos puede quedar. O sea, la actividad de ir y juntarnos y escuchar, y sobre todo escuchar con la intención de aprender, con esta escucha activa, de realmente tratar de ir con la mente muy abierta, y no con algo cerrado. Obviamente uno va con ideas, pero con la mente muy abierta para que realmente poder comprobar qué es lo que dicen nuestros clientes, y obviamente finalmente tener una definición de quién es el cliente, que no quiere decir que no pueda cambiar, pero que efectivamente
pero que efectivamente nos permita de alguna manera ir al mercado y ofrecerle esta solución que nosotros queremos hacer, y a partir de ahí empezar a construir nuestro emprendimiento. Yo creo que antes de pasar a la propuesta de valor, si te parece, hacemos algún par de preguntas más de las que fueron surgiendo, que veo que pasaron varias. Y si no, Igual- Aquí igual- me puede ayudar la Dale. Neni, si vio. Mira, una de las primeras que hizo Ivo Avendaño es, ¿crees que el valor económico del servicio es importante para el cliente? O sea, eh, es que el valor económico importante para el cliente, igual, digamos que lo que entiendo de la pregunta es que lo que yo le estoy ofreciendo vale lo que le estoy cobrando. Eso creo que entiendo que es la pregunta. Depende, o sea, digamos que ese es lo que uno tiene que ir haciendo, depende del mercado en el que uno esté entrando. O sea, por ejemplo, voy a dar nuestros casos. O sea, Lazarillo tiene más valor, entrega de alguna forma más valor en países más desarrollados como Estados Unidos y Europa porque tienen regulaciones legales en torno a esto. Ahora, igual hemos vendido en Chile. Puede ser que podamos vender más caro allá. Al final, eso se refiere al precio, que mucha gente... El precio siempre es algo complejo. Puede ser que a algunos tipos de clientes les vas a cobrar más, a otros menos. Y el tema del precio es algo que siempre se tiene que trabajar, que no es fácil, que tal vez uno a veces está cobrando muy barato, o a veces uno está cobrando muy caro y por ende no tiene tanta penetración. Entonces eso va a valer, depende también igual un poco de lo que estamos hablando, es como la propuesta de valor que estoy generando, no sé, a un banco. Estas son las propuestas de valor, no las voy a enlistar todas, pero ya X, estas son todas mis propuestas de valor y te las entrego de esta manera. Y te cobra tanto por eso. ¿Te hace sentido? O sea, es una perfecta reunión con una persona a la cual le estáis vendiendo. Y te van a responder, no. O sí. Y eso es lo que hay que hacer. Allí también preguntaban cómo habláis con los clientes. Después de una reunión de 10 minutos. Y le hacía un par de preguntas. Y ahí, ya no es venderla ahí, o sea, si estáis vendiendo, vendí. Pero si queréis en verdad obtener feedback, la idea es sacar como bien las problemáticas. Y mucha gente está predispuesto a darte 10 minutos, 20 minutos de su tiempo para resolver cosas, consultas, y de todos los... O sea, digamos que hasta los bancos, cualquier empresa lo puede hacer. O sea, y pasa, nosotros lo hemos hecho. Buenísimo. Oye, otra pregunta que lo encontré interesante. Yo no soy experta en esto, así que soy igual de metida que la que hizo la pregunta. ¿Qué pasa cuando debo satisfacer las necesidades de un niño? Que el niño es el usuario, en este caso, ¿quién es el cliente? ¿Los padres? ¿El niño? ¿Cómo se resuelve eso? El niño es el que va a estar usando, supongo, esto. O sea, depende igual, René, pero... René, ¿verdad? Yo te voy a cambiar un poquito la pregunta, igual la voy a responder, pero yo te diría, porque René me va a ayudar te voy a ayudar con una pregunta que Lazarillo me viene muy bien para poder contestarla después. Y está la diferenciación entre clientes, usuarios, y en muchos casos como intermediarios, ¿no? Cliente, cuando haces el B2B2C que habías hablado, el empresa, cliente, en donde a veces hay un intermediario en nuestros productos. Entonces, voy a hacer una aclaración y después te voy a hacer una pregunta. Obviamente cuando hablamos de conocer a nuestros clientes lo hablamos de manera genérica y obviamente tenemos que conocer a las distintas personas que interactúan con nuestro producto o servicio, sean clientes, usuarios o intermediarios, porque todos son partes importantes de nuestro negocio, ¿no? Entonces, muchas de estas herramientas, no todas, pero muchas de estas herramientas de las que vamos a ver en general, como herramientas genéricas que están pensadas para la gran mayoría de los negocios, pero no entran en las especificidades, no entran en el específico de que a cada uno cómo se adapta. Entonces, por eso yo hablaba mucho que lo importante es pasar por el proceso, no quedarse en una herramienta rígida, sino en que nos ayude. Entonces, obviamente que en el caso de los niños, para ir a la respuesta más concreta y después pasar a la parte más abstracta que nos ayude a entenderlo a todos, los niños son los usuarios, obviamente no son clientes porque no tienen la capacidad de pago. El cliente es la persona que consume y de alguna manera paga por tu producto o servicio.
si el producto o servicio es sin fines de lucro, en vez de clientes son beneficiarios, y la persona que usa ese producto o servicio es el usuario, pero el usuario no necesariamente es el que paga, no quiere decir que uno sea más importante que el otro. Entonces, obviamente que tengo que conocerlos a todos, porque, de nuevo, la necesidad, el dolor y el beneficio que sacan las preguntas que teníamos antes no son exactamente las mismas, pero todos tienen alguna necesidad que este producto viene a satisfacer. Para el niño será, voy a ir por el fácil, porque no conozco el producto, pero si es un juguete, digamos, para el niño obviamente está la necesidad de entretención y de desarrollo psíquico, emocional o lo que sea que el juguete venga a ofrecer, y para los padres hay un valor educativo y hay un valor de autonomía de sus hijos y de lo que tengan que sacar. Y no es que uno más importante que el otro, pero en general, desde el punto de vista más práctico, el cliente es el que está efectivamente pagando por ese producto o servicio, mientras que el usuario es el que está utilizando el servicio. Y en el caso, René, deseo lo hacer un poquito más genérico y vuelvo. En el caso de Lazarillo es así también, ¿no? No siempre los clientes son los usuarios, sino que también tienen uno ese tipo de modelo de negocios. Sí. Buenísimo. Hoy, la última pregunta de este tema, porque si no, no vamos a alcanzar a pasar todo, es si mi cliente es B2B, es decir, una empresa, ¿cómo entiendo sus necesidades? Y con esto pasamos al siguiente, y las preguntas que no queden por responder, vamos a tratar de responderlas todas por mail, ya que las tenemos aquí incorporadas, y si no, nos escriben, para que nadie se quede sin respuesta, pero para poder avanzar. Dale, Martín, o René. Sí. O sea, yo creo que ya respondimos eso igual. Es tener una reunión con la persona que compra. O sea, las cosas que ustedes digan como, ya, a ver, ¿quién es el que me puede comprar? Y hagan una hipótesis y tal vez no es la persona. Digamos que dentro de una organización, una empresa, hay los que te compran, los que te hacen la validación técnica y los que te influencian la compra. Por ejemplo, un CEO o un gerente general puede influenciar la compra de Lazarillo, pero no se va a meter a ver el caso de Lazarillo para comprarlo, etc. Sino que lo va a mandar tal vez a responsabilidad social, innovación, a transformación digital en caso de un banco, no sé. Entonces, hay que tener que verlo en una reunión y hablar con ellos. Eso. Sí, estoy de acuerdo. Bien resumido, Bernie, pero en el fondo sea B2C o B2B, o sea que el cliente sea un cliente final, una persona física, o sea una empresa, en el fondo es lo mismo. La forma de conocerlo es la misma. En general, en empresas, como dice René, a veces lo que pasa es que tengo que hablar con más de una persona, pero dentro de una misma empresa. Pero en el fondo es lo mismo, porque las empresas están formadas todas por personas, y esas personas lo único que tienen que decirte es, dentro de su rol, ahora no como persona individual, sino como su rol de área de marketing, de recursos humanos, de finanzas, de lo que sea que le esté vendiendo, cuáles son sus necesidades en el área, digamos, en lo que está tratando de hacer, y es lo mismo, juntarse, conversar con mente abierta. Entonces, y Bernie, te tomo la palabra porque me vas a decir que me estoy quedando sin tiempo y me quedan 2 modelos todavía por ver. Y una vez, René, entonces que finalmente pudimos conocer a nuestros clientes, hagamos de cuenta que viajamos en el tiempo, y hicimos todo lo que teníamos que hacer, hicimos todas las entrevistas y todo, y nos quedamos con la idea de, ok, este es nuestro cliente. Tenemos una buena definición y un buen entendimiento como tenías para Lazarillo, y supongo que ahora la pregunta es, ok, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿No? Y el siguiente paso es claramente ver cuál es esta propuesta de valor y qué se entiende. Entonces, la pregunta que cae de Maduro es, ¿qué es una propuesta de valor? Y una propuesta de valor es la promesa del valor que le voy a entregar a alguien, el impacto que vamos a tener en esta gente, y por qué o qué es lo que lo hace diferencie a nuestro producto, servicio, empresa, de lo que hay en el mercado. Y de nuevo, es una de estas tantas cosas que suenan muy bien y que parecen tan fáciles una vez que uno los ha escrito, pero que llegar no es tan fácil, ¿no? Y que también en general evolucionan y cambian. Contanos un poquito, entonces, una vez que entendiste quién era tu cliente, ¿cómo llegaste a la propuesta de valor de Lazarillo? Sí.
Bueno, un poco ahí la propuesta de valor, y que estoy viendo un poco algunas cosas en el chat, así como para mezclar. La propuesta de valor para el usuario y para el cliente que paga, realmente, son igual de importantes. O sea, si la gente no usa Lazarillo y yo tengo una app para personas ciegas con baja visión y que nadie lo usa, no voy a poder venderle a mis clientes en este caso. Entonces, es importante para ambos lados, que un poco ahí es una discusión, por eso es importante entender la necesidad. Entonces, ahí estamos viendo el caso del usuario de Lazarillo. Ahí la propuesta de valor que nosotros estábamos identificando era la siguiente. Uno, proveer acceso a la información. Entonces, era como, ¿cómo le entregamos acceso a la información? Lo cual se traducía también en mayor independencia, en cómo una persona podía hacer sus traslados de forma independiente y no tener que depender de la buena voluntad de alguien o de un familiar. Y ahí estaba un poco el inicio, era como ya ver cuáles son las primeras cosas que tiene que tener Lazarillo para que entregue esta propuesta de valor, que era como ser más independiente en su día a día. Que eso significaba poder acceso, poder conexión con las distintas instituciones, etc. Entonces ahí como que fuimos armando funcionalidades que después fuimos probando, a ver si funcionaban. Así como, ya, yo creo que esto te va a funcionar para que puedas tener acceso a la información y puedas ser más independiente. Lo probáis, no funciona. O tal vez sí. Y de ahí que ando con lo que funciona, con lo que no funciona, y así va iterando. Al final la idea es como que las propuestas de valor después de alguna forma se traducen en las funcionalidades que estás incorporando a tu servicio o producto. Súper bueno, René, y interesante las definiciones que nos das. Voy a profundizar después un poco con el modelo, porque hay algunas cosas que me interesan mucho, pero yo creo que como para resumirlo, la propuesta del valor en el fondo es qué es lo que hace diferente y útil al producto, al servicio, a la empresa, sobre todo frente a la competencia, ¿no? Porque estábamos recién hablando de ir conociendo a nuestros clientes y ahora que empezamos a hablar de que ya los conocemos y cómo vamos a hacer para solucionar los problemas, tenemos que empezar a entender que nuestra empresa, nuestro emprendimiento, nuestro producto, nuestro servicio no vive en un vacío. No es que yo pueda agarrar a ese grupo de personas y tratar de darles una solución, sino que va a ser una solución que tiene que o reemplazar lo que hacen hoy o hacerlo mejor de lo que hacen hoy y de todas las otras cosas que pueden hacer para solucionar ese problema. O en tu caso, ¿no? Para ganar esa autonomía o esa independencia en el día a día, ¿no? Porque eso cuando dijimos que eran tus clientes, tus usuarios, lo que estaban buscando era esa autonomía o esa independencia en el día a día, y cuando vos decís, ok, después de dar una solución, mi propuesta de valor es lo que va a hacer diferente a todas las otras formas que tienen para llegar. Un camino interesante, y obviamente, como siempre, acá también tenemos herramientas que nos permiten llegar a esas definiciones, porque diciendo, ¿no? ¿Cómo hago para generar ese impacto? Las respuestas no siempre son tan directas o tan fáciles. Contanos un poco cómo fuiste profundizando en llegar a definir esa diferenciación, o si usaste herramientas como las que están en la guía y en qué te sirvieron y por qué, o dónde te trabaste, un poco tu experiencia de estas herramientas para generar la propuesta de valor. Claro, entiendo. O sea, de alguna forma lo que uno va haciendo es un proceso iterativo y constante en que tú querías entregar una propuesta de valor. Obviamente también algo que creo que es importante resaltar, que no sé si lo resaltamos mucho, es que digamos que tal vez todo el mundo cree que las personas quieren ser más independientes, pero en verdad no es así. Hay gente que no quiere ser, gente que no le importa ser dependiente de la persona, por ejemplo. Pero nosotros estamos apuntando al segmento de que sí quieren ser más independientes y que de alguna forma eso nutre a que otras personas también quieran serlo también. Entonces, pero digamos que un proceso iterativo entre desarrollar algo que entregue ese valor y iterar y constantemente ir viendo si esto funciona o no. Y lo interesante es cómo los usuarios te van pidiendo más a veces, y eso es bueno, pues significa que tal vez vas por buen camino. Y bueno, la herramienta en sí lo que ayudan es como a ordenarse, también a ordenarse como lo que uno está pensando y lo que le queréis comunicar a tu equipo.
Si es que hay equipo, pero el día de mañana también va a haber un equipo, entonces igual bueno tener alguna herramienta que podáis mostrar o algún mentor, porque si queréis que recibir ayuda, igual es difícil meterse en la cabeza de uno, ¿no? Entonces, cuando lo ponéis todo en un diagrama, es más fácil dar feedback, más fácil dar recomendaciones, como, oye, mira, pero no he pensado esto. Entonces, yo creo que es importante la herramienta para empezar a ordenarse, por último, hacerla mal al inicio, o sea, hacerla como uno cree, ¿no? Y de ahí uno va iterando, y ahí es que los mentores te van a ayudar. Así que eso, la verdad es un proceso iterativo, nunca termina, así que eso. René, me quedo con la alegría y el dolor de saber que nunca terminaste tu viaje emprendedor. Estás todo el tiempo cambiando el conocimiento de tus clientes y ahora estás todo el tiempo evolucionando y cambiando tu propuesta de valor. Y claro, esto no termina nunca, ¿no? O sea, siempre es como un aprendizaje constante. Si le damos, Neni, una slide más, la propuesta de valor o este mapa de valor, lo que nos permite es un poco, como decía René, ordenarnos, ¿no? Como decir, ok, tengo que llegar a saber qué es lo que le voy a proponer, qué es lo que me va a diferenciar en el mercado, qué es lo que lo va a hacer distinto. Y la pregunta es, ok, pero ¿por dónde empiezo, no? O sea, siempre a mí me ha tocado varias veces, por lo menos, de que nos pasan algo para hacer y siempre la pregunta es decir, ok, ¿cuál es la propuesta de valor y cómo empiezo a pensarlo? Y me quedo con tu idea, René, de que un poco lo que nos dan estas herramientas es un modelo de cómo pensar, cómo armar ese mapa que nos permita llegar a esas definiciones. Porque obviamente no vamos a llegar a las definiciones simplemente armándolos. Y interesante de nuevo que cuando empieza la propuesta de valor, de nuevo empezamos con el cliente. Recién lo terminamos de conocer y otra vez ahora no solo que queremos conocerlo, sino que queremos tener todo su perfil un poquito más en profundidad para después empezar a ver cómo resolvemos esos dolores o cómo entregamos esos beneficios o cuáles son las funcionalidades que resuelven esos problemas para entonces sí empezar a brindarle valor desde lo que estamos ofreciendo, de nuestro producto, de nuestro servicio. Y me adelanto un segundo, porque había una pregunta que la vi en el chat que era si la propuesta de valor es distinta si hacemos productos o si hacemos servicios, y es un tema que surge todo el rato. Yo diría que vuelvo a algo que comenté antes, ¿no? Las herramientas son lo que son, un ordenamiento, una guía para ayudarnos a pensar en cómo llegar a esta propuesta de valor, como un mapa para este viaje que estamos proponiendo. Y por eso lo mismo del valor, tanto de plantearnos la pregunta, así de recorrer el camino y de escuchar y de tener esta apertura, ir cambiando a medida que evoluciona. Y yo te diría que en productos o servicios, obviamente que vamos a llegar a propuestas de valor distintas, pero la herramienta es válida para ambas, y si nos tomamos el trabajo de pensar críticamente y abiertamente sobre cómo ir avanzándolo, nos da la posibilidad de definir esa valor, esa diferenciación que vamos a tener, ya sea para producto o para servicio. No sé, René, si lo ves parecido. Sí, o sea, yo siento que una propuesta de valor para un producto o servicio puede perfectamente ser la misma, solamente que depende del servicio, depende del producto. En verdad, no sé, como que un producto te puede ayudar a reducir tiempo, como también un servicio te puede ayudar a reducir tiempo, depende del servicio, depende del producto. En verdad, tienen que hacer el mismo ejercicio. Ya, entonces si pensamos entonces cómo lo vamos a hacer, empezamos de nuevo con el perfil, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos dolores del usuario? Y yo sé que en la guía hay un montón de preguntas para llegar, pero básicamente empezamos de nuevo a definir, pero ahora por ahí con un poco más de detalle y más especificidad, ¿no? ¿Cuáles son esas incomodidades por las que pasa tu cliente? Y si vuelvo al caso de Lazarillo, ¿no? Era esta falta de autonomía, esta incapacidad de poder hacer cosas que para nosotros son tan cotidianas como salir a la calle, ¿no? ¿Y qué es lo que podría hacerlo más feliz? Y
y acá muchas veces la tentación es hacer el contrario del dolor, pero realmente hay que preguntarse, ¿no? ¿Cuáles son las acciones, actividades, las soluciones que realmente podría hacer que el usuario esté mejor? Y ahora empezamos además con un nivel, como están viendo, estamos yendo desde lo más general a lo más específico, ¿no? Y ahora empezamos a pensar también qué es lo que está tratando de hacer el usuario. Entonces, bueno, después terminamos, o René, que ya hizo un recorrido importante, y supongo que no partiste ahí, terminamos, ¿no? Con una definición del perfil de ese cliente. Y después, desde el otro lado, si pasamos una más, Neni, voy avanzando un poquito más rápido, nada más que por un tema de tiempo y que sea respetuoso del tiempo de todos. Y llegamos de nuevo ahora a decir, ok, ¿y cómo le agrego valor? Entendiendo que este es mi usuario, ¿no? Si entendíamos cuál es ese dolor, esa incapacidad de tener autonomía, ok, ¿cómo hago para eliminar o disminuir? Porque muchas veces no se puede eliminar ese dolor o esa necesidad. ¿Cómo hago para ayudar a disminuir ese dolor? O qué elementos, qué es lo que puede hacer mi producto o servicio que va a hacer que se aproveche la parte que quiere ser más feliz, y obviamente cuáles son los productos o servicios que definen esas utilidades que teníamos desde el punto del cliente. Y terminamos ahora sí entonces con una buena definición que está ahí, que creo que no hace falta que la leamos porque todos lo pueden ver en pantalla, pero terminamos ahora sí con una definición mucho más clara de quién es ese cliente, pero a nivel ya más detallado, qué es lo que está haciendo, y cómo nosotros le vamos a agregar valor. Y me quedo con una pregunta, René, cortita, porque por un tema de tiempo, pero ¿te tocó pasar por esta herramienta alguna vez? ¿La tuviste que aprovechar o sufrir de alguna manera? Sí, pero no al inicio. Digamos que al inicio partí muy distinto, porque es como, tampoco lo enseñan mucho en la universidad, ahora sí, pero digamos que cuando estaba en la U no se enseñaba mucho, o sea, ni se enseñaba en verdad. Pero ya después sí, a mí aquí ya empecé como emprendimiento, bueno, después a ver otra herramienta que es como más, tal vez un poco más conocida, el Link Canvas, que está después, pero sí me tocó trabajarlo y de hecho ahora lo estamos trabajando de nuevo. No para. Entonces aprovecho, ya que no lo hiciste al principio y que te tocó después, siempre es más fácil desde el futuro volver al pasado, pero si lo harías de nuevo, ¿cuándo la usarías antes? ¿O partís de nuevo así con instinto y esperás un tiempo y lo usás después? ¿Cómo lo ves ahora que pasaste por los dos modelos, digamos? O sea, yo creo que es mucho mejor hacerlo al principio, porque al final un emprendimiento tiene recursos limitados. Entonces lo ideal es que tú uses tus recursos, que puede ser tu tiempo, puede ser un poquito de capital, puede ser lo que sea en verdad, tus recursos de la forma más eficiente posible, porque es muy probable que mueras. O sea, la mayoría de los emprendimientos mueren, no es por desmotivar, pero, y que hay que ser resiliente siempre, pero lo que voy es que mientras más eficiente seas, más probabilidades de éxito. Y que son difíciles. Entonces, esto sirve para ordenarse, para tener la película clara, para ver que estemos todos alineados, si es que hay un grupo, por ejemplo, para poder recibir ayuda, para poder validar, porque ¿cómo validas tú si tienes como estas propuestas etéreas que se te van ocurriendo de repente? Si las tenías escritas, las puedes validar, pues si mira, oye, ¿tú crees que, no sé, o sea, como que si el valor es importante, si tú crees que se monte, irte solo al hospital o al trabajo, ¿tiene un valor? O sea, ¿cuáles son tus problemas? ¿Qué es lo que tienes que hacer día a día? No, mira, sé que yo tengo que ir 3 veces a la universidad a la semana, pero siempre me cuesta mucho, me demoro como 2 horas. ¿Y cuánto en verdad debería demorarte? Como media hora en verdad, porque es el trayecto que me demoro cuando voy con mi mamá, no sé, con mi prima. Ya, chuda, o sea, 1 hora y media en que te demoráis extra, o sea, es tiempo, o sea, un valor para todo el mundo, ahorrar tiempo es valor, porque sí o sí. Entonces ahí empecé a obtener más información y después decir, bueno, a ver, ¿cómo es que ayuda a que esta persona reduzca su tiempo? ¿Cuáles son los problemas? Que le dijo al migrero que le avisara cuando se tenía que bajar y el migrero se olvidó, porque la persona que le iba a avisar y no le dijo.
Entonces se pasó 2 cuadras y no solamente, o sea, 2 paradas, no solamente tiene que cambiarse de micro, tenéis que esperar la otra micro para volverse, y ahí ya tenéis media hora, no sé. Entonces, si venís ahí salió, por ejemplo, el tema que algo que te va diciendo las calles y las paradas automáticamente. ¿Para qué? Para que no te vacíes. Y después, como otra funcionalidad mejor, ¿cómo mejoramos esto? Porque igual ya tenéis que estar súper pendiente. Ah, mira, tal vez podéis definir una parada y que te vaya dando alertas con esa parada. Y ahí mejoró. Ah, ¿y por qué no hacer la ruta entera? No sé, pero al final partimos con algo más sencillo, que nos costó menos hacerlo, y de a poco fuimos mejorándolo. Esto es un ejemplo nomás, pero la idea es como, idealmente, no hagan muchas cosas. Idealmente, ojalá puedan hacer una cosa bien y validarla y después pasar a algo. Ahí hay una pregunta que decía, ¿por qué la gente que tiene discapacidad visual usa lazarillos? Así como, ¿cómo los convenzo? No los convenzo. Se convencen solos, los convencen los amigos. Los convence la app, bajan la app y la empiezan a usar. Así hemos crecido a 45 países. No, yo no los llamo así. No, ni siquiera hacemos marketing por redes sociales. Pero eso. Fantástico, René, muchísimas gracias. Creo que, Neni, saltamos un par de slides, vamos 2 más para adelante, esta yo creo que más o menos ya resumimos. Y en el fondo ahí hay antes de pasar al negocio, voy a ver unas preguntas que fueron apareciendo en el chat, pero en el slide anterior, Neni, aparece sí una definición de propuesta de valor para cuando la armen, que a mí me tocó armar varias de estas, se ve muy sencilla, hacerla bien toma muchos intentos en general, y como decía René, esta es una que evoluciona mucho y que es muy buena porque te obliga a definir el producto o servicio, te obliga a hablar del cliente al cual querés ofrecerle ese valor. ¿Cuál es el dolor o necesidad que estamos resolviendo? ¿Cómo lo hacemos? ¿Y qué lo diferencia de otros? Y mientras más especificidad puedan ponerle, y mientras más los ayude a, como decía René, validarlo y poder hablarlo con otra gente, es un tema que se puede trabajar constantemente y que sobre todo en estos emprendimientos que estamos como empezando o dando estos primeros pasos, y estos primeros pasos, digo, pueden ser los primeros 3 a 5 años, no estoy hablando de las primeras 3, 4 semanas, es súper importante porque, como decía antes René, a medida que más escuchamos y que más evolucionamos, más va cambiando y mejorando, y creo que es una herramienta bien poderosa. Todo lo anterior era para poder llegar a esto, pero toma todo ese tiempo. Había una pregunta interesante antes, de si la propuesta de valor aumenta cuando es uno mismo el que tiene la necesidad. Yo diría que, la verdad que es un arma de doble filo esa, porque tiene el problema de que muchas veces nos hace proyectar esa necesidad que tenemos nosotros en otros, que puede perfectamente darse, porque puedo ser representativo de un grupo mayor que tiene esa necesidad, pero también puede como impedirnos ver la necesidad mayor que tiene un grupo más amplio. Entonces, sí nos da mucho conocimiento, nos permite poder tener mayor entendimiento, pero requiere un grado de empatía aún mayor que si la necesidad no es nuestra, digamos. Un grado de empatía y una escucha activa muy, muy, muy potente para poder verificar que efectivamente no es una necesidad personal, sino que es del grupo de clientes. Así que sí, cuidado con eso. No sé si Bernie o Neni se aparecieron algunas otras que me fui perdiendo mientras pasábamos, y si no, voy con el modelo de negocio. Tengo 2 que voy a centrar en una y de ahí seguimos. No tengo, perdonen, los nombres de los que lo hicieron, se me perdieron. ¿Propuesta de valor se centra solo en el cliente o también se centra en tu marca o empresa? Y la otra, que un poco, si tu emprendimiento tiene más de un producto, ¿se debe trabajar una propuesta de valor para cada producto? Contestemos esas 2 preguntas y de ahí les puse a todos en el chat que tenemos un teléfono, el Mentor App, para que nos sigan mandando sus consultas y el GCN los va a seguir ayudando. Así que ahora los dejo para que contesten. Yo quiero contar la primera, que lo que pasa es que las propuestas de valor definen todo, porque tu marca, en verdad, ¿qué es la marca? Es como tú comunicáis, como que ya no es logo nomás, o sea, es como lo que queréis comunicar. Entonces tú lo que queréis comunicar, en verdad, es las propuestas de valor. Tú no queréis comunicar otra cosa. O sea, por ejemplo, Apple comunica sus propuestas de valor
son como simplicidad, diseño, estatus. Y eso está en el marketing. Entonces, por eso las personas compran un iPhone y no un Android, que muchas veces el Android puede ser técnicamente mucho mejor. Entonces, yo creo que es importante porque afecta a todos. O sea, una vez que uno define las propuestas de valor, tanto el desarrollador, o sea, estoy hablando como si fuera un software, pero perdón, pero puede ser como la persona que el producto o software que se esté desarrollando, la marca, el que lo vende, todo eso sirve. La idea es como hablar de eso, de las propuestas de valor. Y lo otro es que, ¿qué era la otra pregunta? Si tenéis distintos productos. Sí, porque ¿por qué tenéis 2 productos? O sea, o 3. Como que, ¿qué quieres satisfacer? ¿Por qué el primer producto no satisface lo que satisface el segundo producto? Al final sí, para cada producto tenéis que tener una propuesta de valor, si son totalmente separados. Porque si no, puede ser que el primer producto en verdad sea el que esté entregando todas las propuestas de valor que quiere entregar, y el segundo no, y tenéis que dejarte hacer el segundo, por ejemplo. No voy a agregar más, porque la verdad que contesta tan bien, René, que no vale la pena, pero creo que está bastante claro, ¿no? Así que igual si siguen quedando dudas, las ponen en el chat. Sobre el final, si nos queda algo de tiempo, volvemos sobre la propuesta de valor, pero nos quedan 20 minutos. Quiero sí dejar tiempo para el modelo de negocios. Y como decía Bernie, en el chat pusimos el WhatsApp, el número de WhatsApp, donde pueden seguir mandando preguntas y después seguro las vamos a contestar. Así que avanzo solo por eso, pero si van quedando preguntas, déjenlas en el chat o las pasan por el WhatsApp. Y llegamos, René, al punto, ¿no? Sobre el final siempre aparece lo más difícil, parece que lo hacemos a propósito, pero yo juro que no fue así. Estaba prearmado esto, no es que buscamos la pregunta, es como que vimos la respuesta, vimos que era más difícil, queríamos que todos se queden hasta el final y lo pusimos al último, pero no fue así. Pero en general acá es donde aparecen los más problemas. Y también puede ser porque de alguna manera u otra, ¿no? Vamos siendo cada vez más exigentes con nuestro emprendimiento, con nuestra idea, y más específico. Y ahora ya no es solo conocer al cliente y qué necesidad tiene y cómo lo puedo ayudar y definir cómo mi solución tiene un mayor impacto que las otras que tiene, las otras opciones que tiene y qué la hace diferente, sino que ahora además tengo que ver cómo llego a ese cliente, ¿no? ¿Cómo le otorgo esto? ¿Cómo hago que todo esto sea un negocio con esta propuesta de valor en el centro, pero que de alguna manera nos permita definir cómo hacemos que esto funcione, ¿no? Que va más allá de, ok, supongamos, voy a hacer como este viaje, voy a decir este viaje imaginario, ¿no? Que encontramos realmente un grupo de personas con una necesidad real y que nosotros somos los más capacitados para resolverla, y que logramos definir cómo esa capacidad, cómo nosotros podemos satisfacer ese dolor y entregar algo realmente distinto. Y creo que ahora la pregunta un poco, René, es, bueno, ya tenías tu propuesta de valor, tenías a tu cliente, ¿y cómo armaste un negocio de todo esto? Porque un poco ese es el modelo de negocios, ¿no? Claro. Sí, creo que es de las cosas más difíciles también, porque en principio, a ver, nosotros teníamos, o sea, por un lado era el usuario, y que un usuario nicho, considerado nicho también, y por otro lado nosotros definimos no cobrarle al usuario, que es también algo de, un poco por la visión que tenemos, que decidimos no cobrarle, perfectamente podríamos haberlo cobrado una suscripción, por ejemplo. Pero decidimos no optar por eso, un poco por la visión que tenemos de que en principio si tú puedes como tener una mayor masa, y en especial que digamos que si uno impacta a una persona como que tiene familiares, etc., puede eso traer la atención de empresas e instituciones públicas. Y ahí fuimos estudiando un poco también qué pasa en este ámbito. En países como Estados Unidos y Europa hay leyes un poco más avanzadas en torno a lo que es la regulación de la accesibilidad digital, por ejemplo, el acceso a la información, el acceso a los servicios. Entonces ahí había como información un poco de que ya hay regulaciones y algunas empresas como que están siendo reguladas y por ende va a ser una necesidad futuro cada vez mayor. En Latinoamérica de a poco se ha ido avanzando. Por ejemplo, nosotros partimos antes de que hubiese inclusión laboral. Hoy día existe la ley de inclusión laboral que es para cumplir cuotas, por ejemplo. Entonces empresas, si no cumplen con la cuota
son multados, etcétera. Entonces tienen que llegar a personas con discapacidad para que trabajen en su empresa, entonces hay una necesidad también. Hoy día cada vez hay más competencias, entonces tienen que diferenciarse. Y bueno, optamos por definir qué le vamos a vender a las empresas por distintas cosas. De hecho, eso es algo que hemos ido iterando, porque por un lado hemos descubierto otras oportunidades, en donde un hospital, por ejemplo, compra Lazarillo para hacer su espacio más accesible, para conectar con esta comunidad, para diferenciarse, pero también muchas personas, yo creo que a todos les ha pasado que van a un hospital, a una clínica y se pierden, porque muchas veces son muy grandes, entonces todos nos perdemos, tengamos o no tengamos discapacidad. Y lo que estamos haciendo ahora, por ejemplo, es que le estamos entregando, no quiero ser muy técnico, pero una API, una forma de usar la información que tiene Lazarillo para guiar a las personas con discapacidad, para que ellos puedan guiar a las personas en su app. Y ahí es como atender a todo público, tanto los usuarios de su aplicación como las personas que vengan con Lazarillo, que requieran un sistema de accesibilidad superior. Entonces, ahí es donde hemos armado planes de suscripción, hemos armado ahora otros servicios porque las necesidades cambiaron en torno al COVID, entonces ahora las empresas pueden publicar. Entonces, un poco la idea es definir como cuáles son tus segmentos de clientes. La idea es no decir como las empresas, sino como los bancos, los centros médicos, las instituciones de gobierno, los supermercados, o sea, como mientras más específicos sean, mejor. Y ahí hemos definido también alianzas, pues cuáles son nuestros influenciadores como instituciones organizaciones de personas con discapacidad de distintas partes que tienen influencia. Entonces en Estados Unidos hemos logrado hacer algunos pilotos por eso, porque nos usan y nos conocen, etc. Y bueno, el modelo de negocio es que nosotros le cobramos una suscripción a la empresa para vincularse a Lazarillo, y tiene distintos planes para vincularse. Puede vincularse con su localización, con su espacio interior, hoy día para publicar contenido, como con paquete de campaña, por decirlo así. Y eso, de hecho, y bueno, y tenemos algunas cosas como que van encima de algunos servicios, como en los museos, por ejemplo. Claro, uno puede visitar el museo, pero le voy a agregar un tour y eso sale un poquitito más, pero es como obvio que todo museo va a tener un tour, por ejemplo. Y así es donde vaya armando como el menú, por decirlo así, que queréis venderle a una empresa o a un usuario. Genial, René, y me parece perdón si te agrego palabras, pero Sí, de la misma manera que lo fuiste conociendo tus clientes y con tu propuesta de valor de que les sigas entregando, el modelo de negocios también evoluciona, ¿no? Entonces, yo sé que sonó reiterativo hoy, pero creo que es uno de los aprendizajes más importantes, que es, estos son herramientas o documentos vivos que tienen que ir evolucionando con nuestro negocio, y donde, de nuevo, el valor es tanto el poder llegar a una definición tan clara y bonita como que tenemos acá, ¿no? De este modelo, como el proceso de llegar ahí, porque llegar a estas definiciones obviamente es todo un camino recorrido, y para eso hay herramientas, está toda la guía, con lo cual no voy a ir en profundidad, pero Neni, si avanzamos un slide más, cuando empezamos a hablar ya de modelos de negocios y como habrán ido viendo, y los que fueron haciendo la guía se habrán dado cuenta, ¿no? Que tenemos cada vez que avanzamos en nuestras herramientas vamos más en profundidad y son más completas y nos requieren más. Ya estamos no solo hablando de la propuesta de valor, y no estamos hablando solamente del cliente, sino que ahora estamos hablando desde cómo llegamos a esos clientes, ¿no? Cuáles son los distintos canales, cómo nos vamos a relacionar, cuáles son los segmentos, los distintos, como decía René, ya empezamos ahora a distinguir claramente quiénes son esos clientes, cómo vamos a crear ese valor. Cuando dijimos que nuestra solución tenía un diferenciador y que era tan buena y que realmente era distinta, bueno, ok, pero ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo que hace que la va diferenciando? ¿Cuáles son esos recursos claves que vamos a necesitar? ¿Tecnológicos, financieros, humanos? ¿Cuáles son esos recursos esenciales que nos van a ayudar a generar valor? Y un poco como decía René, ¿quiénes son esos socios? ¿Con quién vamos a trabajar para llegar a armar todo esto? Y de alguna manera, ¿no? Para hacer todo esto se va a sustentar en una estructura de costos, sabemos que vamos a tener que gastar plata, pero también va a generar una estructura o una fuente de ingresos. De alguna manera,
todo esto tiene que ser sustentable y tiene que de alguna manera alguien dispuesto a pagar y cómo vamos a capturar ese valor. Y después René lo resumió tan bonito en todos esos canales y demás. Pero está el valor de la herramienta de ir y poder pasar por estas distintas preguntas para poder cambiar y realmente además pensar que esto del modelo de negocios muchas veces es el área con un potencial de innovación enorme, porque no está solo en el producto o en la tecnología que usamos, sino también desde cómo nos relacionamos con los clientes hasta cuáles son los recursos y las mejores maneras que tenemos que obtenerlo. En cualquiera de todos estos cuadraditos nosotros realmente podemos hacer esa diferencia y podemos pasar por ir la generación esta de valor para nuestros clientes. No sé, yo creo, René, que más o menos fuimos yendo. Apareció una pregunta ahí, y si hay más, después Bernie nos ayudas un poquito, que hablaba de... Dale, Dale, después te dale la nomás. hago. No, que hay una pregunta que no ha salido, pero yo sé que aquí, y yo escuchándolo, el emprendimiento de René es un gran emprendimiento. Y acá también tenemos a emprendedores que tienen cosas chicas, como pastelerías, como tiendas de confección. Entonces, yo creo que de repente nos podemos abrumar y decir, esto es para empresas emprendimientos más grandes. ¿Es así? ¿O todo emprendimiento, da lo mismo el tamaño, necesitamos hacer esto? Da lo mismo que sea una pastelería, que sea del barrio. Me gustaría que de repente es algo importante para todos los que están escuchando. Yo te voy a dar mi perspectiva y me ha tocado trabajar con emprendimientos en distintas latitudes, en distintas etapas y en distintos tamaños. Y vuelvo de nuevo a, más que para quién sirve, cuál es el valor de hacerlo. Porque, como René antes nos decía, lo que nos da esta herramienta, o estas 3 herramientas, y hay otras dependiendo de lo que uno quiera hacer, es una manera de ordenarnos para obligarnos a pensar en la totalidad de nuestro negocio. Porque no importa si uno es un emprendimiento tecnológico internacional como René, que tan grande lo pusiste y seguro le sacaste una sonrisa, o si uno está armando un puesto de limonada en la calle como hacen los chicos para vender en el verano, de alguna manera tiene que tener un grupo de clientes, que es alguien que está dispuesto a pagar por ese producto o servicio. ¿Sí? Sea que sean 10 clientes o 100 millones de clientes, alguien tiene que estar dispuesto. De alguna manera tengo que llegar a ese cliente. De alguna manera me tengo que relacionar con ese cliente. De alguna manera tengo que ofrecerle algo que es distinto a, si es una pastelería, me lo puede comprar a mí, puede pedir por delivery o puede ir al lado. ¿Y por qué va a comprar en la mía? Y el solo hecho de preguntarnos eso e intentar responderlo nos obliga a sentarnos y realmente cambiar para mejorar el servicio que estamos prestando. Y sea, de nuevo, un emprendimiento tecnológico, artesanal o individual, voy a tener que hacerlo con algunos recursos. ¿Sí? En el caso de la panadería supongo que hay insumos claves, y si yo encuentro alguna manera de obtenerlos de mejor manera que todo el resto del mercado, ya sea más barata, más rápido, mejor, me podré diferenciar por ahí y me asociaré con las asociaciones vecinales, gremiales o demás que estén por la zona, y tengo una estructura de costos y tengo una fuente de ingreso. Entonces, yo diría que independientemente de la etapa donde esté el emprendimiento y el tamaño que tenga, esto no es más que una manera de ordenarnos y pensar la totalidad del emprendimiento o la totalidad de lo que estamos tratando de lograr, con lo cual creo que aplica a todos. Y sobre todo, de nuevo, aplica en el camino de responderlo. No tanto por terminar con algo así que tan lindo dibujó Neni y lo puso en un slide y que quedarnos en una PPT, que tiene su valor mismo en sí mismo, pero el hacernos estas preguntas y tratar de llegar a esto, creo que tiene un valor grandísimo. Sí. Igual yo quiero agregar una cosa. Starbucks es una cafetería. McDonald's venden hamburguesas. Y son monstruosos gigantes, así como que dominan, son entre las 50 empresas más grandes de Estados Unidos. O sea, como que cafetería y como que se mire, como que se tire para abajo. O sea, como de alguna forma, como todos pueden ser gigantes, o sea, ¿por qué no?
Juan Valdés desde Colombia le está haciendo la competencia a Starbucks. Y en verdad, como que el tema está en que ellos vieron esto y dijeron, a ver, ¿por qué van a ir a mi cafetería y no van a ir a la otra? Y dijeron, ya, por la experiencia, ¿qué está buscando la gente? ¿A qué segmento estoy buscando? Porque igual los tiempos cambiaron, hoy día las personas tienen un computador, un celular, entonces antes no estaba la necesidad en la cafetería antigua, o sea, no necesitaba tener wifi, no existía. Hoy día sí, hoy día las cafeterías, bueno, hoy día también volvió a cambiar porque es COVID, ¿qué va a pasar después? No sé. Ahí hay un momento después de pandemia que alguien innove, así como que aquí salen los Airbnb, los Starbucks, todos los monstruosos, salen después de las pandemias generalmente. Y una de las cosas importantes es como, de hecho hay alguien que pone, el café Starbucks es malo, sí, perfectamente, o sea, pero gana mucha plata, demasiada. Y tiene público, los gustos también son subjetivos. No, pero ahí está, por ejemplo, ya yo quiero tener tal vez café premium. Mi target es un café premium, es tal vez dar una, no sé, una experiencia tal vez más, hoy día más como más express, porque la persona no puede sentarse, no sé, o asegurarle que va a estar como, no sé, full antidescontaminado, todo puede ser lo que sea, o sea, y ahí va en cuál es el valor que le quiero entregar, seguridad, eh, que sea rápido, como McDonald's, no sé. Entonces, que sea rápido y bueno. Así que yo creo que todos podemos innovar. No hay que mirar, yo creo que todos tienen que mirar para grande. Igual uno puede no mirar para grande y como que tal vez hacer un emprendimiento que sustenta a la familia. Pero, por ejemplo, ahí, yo creo que igual si alguien está haciendo algo bueno, bacán, genial que eso pueda crecer, pueda generar empleo, pueda impactar a más gente. Y me quedo, René, también con esta idea de soñar en grande, ¿no? Yo creo que independientemente del rubro o de dónde empezamos, todas las grandes empresas, todos los grandes sueños empiezan chicos. Nadie empezó con una empresa global. Todos han recorrido su camino, todos empezaron y vuelvo al tema, ¿no? El valor de estas herramientas es ayudarnos a pensar en grande, en ordenarnos, en dar vueltas, y me quedo con la idea de René que pasó y que a veces pasa desapercibida, que muchos de nosotros cuando empezamos con negocios y con ideas no teníamos todos estos modelos y los fuimos haciendo camino al andar, y la mayoría, si tenés la oportunidad de preguntarle, como voy a preguntar a René, Puchi, si lo harías de nuevo, sabiendo lo que hoy sabés, ¿cómo empezamos de nuevo o lo escribimos? Y yo creo que todos respondemos que nos hubiese encantado partir con estas cosas porque nos ayudan a pensar, que es lo más importante, nos ayudan a cambiar, nos ayudan a evolucionar, nos ayudan a darle esta orgánica y, como decía René, a pensar en grande, y son herramientas pensadas y sacadas de muchos negocios y de muchas ideas y muy utilizadas y realmente pueden ser de gran ayuda. Bernie, me quedan 5 minutos, quiero ser respetuoso del tiempo de todos. Así que si queda una última pregunta le damos, y si no te doy para que podamos cerrar con tiempo y en forma. Yo no tengo ninguna, no sé, Neni. Más hay dos preguntas para René. Una era que cuántas ventas tenía y cómo lograste expandir a otros países tu app. Quizás cerremos con esa experiencia de René. Ya, bueno. Si no era el número cerrado, pero tenemos casi $500,000 en venta entre todo el tiempo desde Lazarillo, y eso siendo afectados por todo. Igual digamos que Lazarillo fue afectado por el COVID un poco, ahora nos reinventamos, previo al estallido social también nos afectó en términos de venta, porque a clientes que le íbamos a vender, eh, digamos que sus espacios físicos fueron quemados en algunos casos y perdimos el negocio, o sea, obvio. Y una de las cosas que hemos hecho ahora, de hecho desde el año pasado, un poco es como crecer con distribuidores. Son empresas que ya tienen un negocio en nuestro caso, que tienen una operación no tecnológica, sino que de instalación de equipos tipo red Wi-Fi, IoT, cosas así. IoT es como estos hardware que están conectados a internet, etc. Entonces como que ya tienen experiencia instalando esas cosas y esos son como buenos partners para nosotros, en términos de partners integradores, que son partners que no solamente pueden vender, sino que también pueden implementar.
Entonces, lo bueno de tener un partner en otros países es que a veces hay ciertas empresas que te piden tener facturación local, no siempre. Hay veces que tú puedes exportar perfectamente con tu empresa en Chile. Hay veces que no, que te piden esa como, en especial, por ejemplo, para gobierno. Entonces puedes tener un aliado local y él factura por ti, se da una comisión, implementa tal vez, y tú le cobras a él y te da la comisión. Lo cual yo creo que es bueno, siempre es bueno tener a alguien local para entender mejor el mercado. Pero sí, nosotros también tenemos la empresa en Estados Unidos, porque también queremos levantar dinero. De hecho estamos levantando rondas de inversión ahora, en el cual estamos avanzando con un capital mexicano, que si entra tal vez entra un chileno. Entonces, digamos que nuestra misión también porque hacemos esto, como que nuestra misión es cómo entregamos una solución global. Hoy día tenemos usuarios en 45 países, pero son usuarios. Tenemos que transformar, que tengamos clientes en 45 países. Tenemos partners distribuidores en 4 países. Entonces, hay algunos que están recién empezando a hacer contactos comerciales. Si puedes dejar algún dato, usa el LinkedIn. LinkedIn es muy poderoso para hacer contactos a empresas. Aparte que puedes generar una relación, como que, bueno, usar una buena red social para no perder el tiempo tanto, sino como para generar contactos importantes que puedan servir. Y bueno, en verdad hemos tenido el apoyo de muchas instituciones. Obviamente la GESION ha sido una de las instituciones que nos ha apoyado, pero hemos tenido como muchas instituciones que nos han apoyado. En verdad, la verdad estamos muy agradecidos de todos porque desde Corfo que nos ha apoyado, con capital de financiamiento, hay muchos fondos que pueden aplicar. Nosotros partimos con un fondo muy pequeño de innovación social y ahora nos ganamos unos gigantes de Corfo para crecimiento, etcétera, y que al final uno tal vez parte más chico, pero a poco como que poniéndole esfuerzo y llegando a las metas, usando estas cosas, puede ir avanzando. Hay fondos Cercotec también. Y bueno, un poco el tema está en cómo usar esta herramienta. Al final, ustedes pueden iterar en el modelo de negocio, en la tecnología, en cómo distribuyen, en mil cosas, pero lo ideal es que puedan ordenarse. Yo creo que yo hubiese ahorrado tal vez 1 año y medio usando bien las herramientas desde un principio, con el conocimiento que tengo ahora, fácil. En términos de venta, de cómo enfocar más el producto, de cómo dirigir el equipo. En este caso tenemos un equipo de desarrollo porque la aplicación y todo eso lo hacemos interna. Y todo eso son herramientas que van a tener que seguir aprendiendo. Hay muchas herramientas que hay que aprender. Esta es son dos herramientas que son muy importantes, úsenlas, pero digamos que no son estáticas. Así que eso, ahí bueno, ahí estoy viendo algunas preguntas, pero no, estaba viendo unas preguntas, pero Pero sí. vamos a tener que dejarte Pero parece que con eso comprometido termino. Sí. para otra oportunidad, porque de todas maneras es demasiado interesante conversar contigo, René, y yo entiendo que todos tienen ganas de conocer más de tu emprendimiento. Mira, y ahora vamos a proyectar las respuestas de la pregunta que acabamos de hacer, que después de esta charla, ¿cuál descubriste que es la mayor fortaleza de tu negocio? Entonces ahí tenemos propuesta de valor, calidad, automatizar el proceso, escuchar a nuestros clientes. Mira, ahí van cambiando. Veo que el tema propuesta de valor, que es súper importante, quedó bien impreso en todos nuestros auditores, como quien diría, a todos los que asistieron. Y en honor al tiempo, yo quiero agradecer a Martín Levitt por todo el tiempo que le dedicó hasta este webinar, a René, que sin duda que su experiencia como emprendedor facilita mucho entender para qué sirven estas herramientas. Les recuerdo que en la página web www.participa.nada.tn/materiales, que a muchos se los hemos enviado por mail y por WhatsApp, tienen toda la programación del campeonato, además de estamos subiendo estos videos y tienes el material que necesitan para cada charla. Y estamos viendo de incluir una charla este miércoles sobre experiencia de cliente, que vemos que es un tema que los puede ayudar mucho, así que se los vamos a comunicar mañana temprano para que se puedan programar y participar.
Bueno, muchas gracias a todos por haber participado hoy. Los invitamos también a seguir nuestras redes sociales en Instagram y Facebook, Nada Nos Detiene. Y espero que para todos haya sido una tarde muy, de mucho aporte. Y le quiero agradecer a María Elena, que no la alcancé a presentar, la que decimos, la Neni, que es la que hace las preguntas, mueve los slides y estuvo a cargo de este tema y de organizarlo y de estructurarlo. Así que muy buenas noches, muchas gracias a todos